Hemos tenido esta interesante conversación con el nuevo primer ministro Walter Martos y ahora le damos la bienvenida a Raúl Díez Canseco, ex secretario general de Acción Popular, ex vicepresidente también de la República, que espero, no sé usted, don Raúl, buenas noches, gracias por estar con nosotros, si haya escuchado la intervención del primer ministro y cuál es su evaluación de este debut pues en este puesto, ¿no? Primero, buenas noches. Sí, lo he escuchado. Muy interesante porque lo que teníamos es que tener un primer ministro que sepa convocar, que sepa dialogar, que sepa convencer y que sepa conquistar. Y esas son las cualidades que he visto. Y lo segundo, coincido con él, que estamos en guerra. Y para enfrentar una guerra necesitamos un comando. Y creo que es interesante tener de primer ministro un militar exitoso que va a utilizar toda la teoría y la práctica de la planificación para atacar esta pandemia, que es fundamental el derrotarla en cuanto a combatirla, en cuanto a tener sistema de rastreo, en cuanto a tener una política para detener su avance, su contagio, porque si no logramos eso, no va a haber cómo salvar a la economía. Los economistas más renombrados de nuestro país ya comienzan a preocuparse de qué va a pasar con la economía. Un país que venía con 60.000 millones de reservas, que era uno de los países más admirados del mundo por su manejo económico, ahora estamos liderando las muertes por millón en el mundo, muy preocupante para nuestro desarrollo económico. Muy bien. Ahora, a pesar de ese objetivo común que usted bien plantea deberíamos tener, en el caso, por ejemplo, del Congreso, Acción Popular, su partido y UPP no han descartado aún la censura del ministro Martín Benavides, que ha sido ratificado. Además, el cargo, hubo toda una controversia alrededor de esta permanencia. ¿Qué opina y qué opina de esta interpelación? Primero que yo quiero decirle que hay que aprender a vivir en democracia en nuestro país, respetar las instituciones. El primer ministro irá a hacer su presentación y estoy seguro que sabrá convencer, convocar, plantear y sumar, porque el país necesita ya encontrar esas coincidencias, estamos muy cerca, no de las elecciones solamente, sino que nos está desbordando cada vez más esta pandemia, que ya tenemos que mirarla como una guerra muy complicada, que tenemos que usar otro tipo de estrategias para vencerla. Vencerla no es derrotarla, porque mientras no haga una vacuna no la vamos a derrotar, pero haciéndole seguramente el rastreo adecuado y buscar esos sistemas internacionales que al país no le costarían nada, esos que han hecho Google, Apple y que están utilizando en más de 33 países y que no entendemos por qué hasta ahora no lo han mirado, porque era instalar en los celulares de todo el mundo gratuitamente para hacerle seguimiento a esos contagiados y seguir una política de rastreo. Realmente tenemos que enriquecer, por no criticar, enriquecer lo que venimos avanzando con el tema del coronavirus, porque estamos totalmente, ahorita todavía en posición outside. De acuerdo con el respeto a las instituciones, ¿qué duda cabe? Pero es momento de interpelaciones, permítame insistir. No, yo no creo que en este momento alguien esté pasando por su mente las interpelaciones. Hoy creo que la vocación y el sentido de todos es que el primer ministro vaya a hacer su exposición y, como bien ha dicho el presidente de la República, en base a un diálogo previo, que creo que es fundamental, con los congresistas, porque lo que hay que hacer es escuchar a esos congresistas provincianos que viven una realidad lastimosa y triste en sus provincias y que necesitan interlocutor. Estoy seguro que este primer ministro que viene de una formación castrense lo va a saber escuchar. Ahora, pero usted tiene, por supuesto, un sentido de la historia acciopopulista al derecho y al revés. Y la última vez que se negó el voto de investidura a un gabinete fue durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué impresión le ha dado esto y qué impresión le dio que la bancada de Acción Popular tenga una votación al respecto? Mire, lo ha dicho el presidente del Congreso. El señor Cateriano no tuvo la suerte, la capacidad, la ocasión
de poderlos convencer, de poderlos escuchar. Esos congresistas se hubieran necesitado un diálogo previo y sentarse con el primer ministro, como estoy seguro va a suceder ahora, y a ver la problemática de una de las regiones. Porque finalmente, ese es el primer ministro, es el interlocutor, el gran gestor del gobierno, que tiene que ir tendiendo los puentes para ir resolviendo los problemas que entendemos son inmensamente grandes, pero que tenemos que tener señales muy claras de cómo avanzamos, cómo concertamos, qué obras se le da prioridad, el tema de la salud, el tema de esos hospitales que están terminados y que no están instalados. Si bien es cierto, falta poco tiempo ya para las elecciones y es un año, pero un año es un montón de tiempo para revertir una serie de situaciones en el Perú y ponerlo a caminar con más esperanza. Pero entonces para usted se justifica que el Congreso le negara la investidura a Cateriano. No, yo no justifico nada. Esto es una cosa que ya sucedió. El voto de los parlamentarios es totalmente autónomo, tiene mandato imperativo. Ellos sabrán por qué lo hicieron. En lo que a mí respecta, el señor Cateriano, a quien conozco y saludé su nombramiento, y dije que era una gran oportunidad, pero que faltó esa chispa de llegada, de la sencillez de escuchar, de concertar con ellos y de buscar planteamientos que lastimosamente no sucedieron. Como ha dicho el presidente de la República, hoy hay que voltear esa página y hay que poner el país a caminar, porque sí coincido con el premier que estamos metidos en medio de una pandemia horrorosa y tenemos que derrotarla. Y no hay manera de derrotarla si no sabemos convencer, dialogar y sobre todo conquistar. Tenemos que conquistar esa tranquilidad ciudadana que se ha perdido y ver cómo le buscamos un antídoto, una vacuna contra el miedo, el terror, que hoy en día, no sé si a usted, pero lo que a mí respecta, ya circula cuando ves que parientes cercanos suyos se están muriendo. Entonces uno dice, ¿salgo? No salgo. Eso es lo que hay que derrotar con una política de comunicación, de transmisión y adecuada, por supuesto, de combate a la pandemia. Es una realidad durísima, sin duda, pero como usted también ha señalado, el calendario electoral sigue corriendo a pesar de esta coyuntura y tenemos una elección que va a ser bastante próxima y mucho más rápido de lo que creemos, porque además se están ajustando las reglas de juego para que hacia el 30 de septiembre tengamos pues un conocimiento por lo menos claro, no de las candidaturas, pero sí de las precandidaturas. En la mañana, su copartidario, Mesías Guevara, ha reconocido en Radio Nacional o ha admitido en Radio Nacional, según sus términos, que Acción Popular pues, es un partido de alguna manera acéfalo, en crisis desde hace ya varios años. La primera pregunta es, ¿usted va a ser precandidato a la presidencia de la República? Y la segunda es, ¿cómo se va a organizar Acción Popular? No me negará que evidentemente hay controversias en torno al papel de la bancada, ¿no? Lo primero que le tengo que decir es que sí voy a ser precandidato a la presidencia de la República de mi partido. Lo segundo es que para poder yo consolidar esa precandidatura, tienen que aprobar en la comisión, mañana en el Pleno, lo que se aprobó en la Comisión de Constitución, donde pone un plazo determinado a los partidos para que aquellos que tienen mandatos vencidos, como es el caso de Acción Popular, tengan un plazo para hacer las elecciones. Lastimosamente en Acción Popular había una corriente equivocada de ir postergando estas elecciones, y es cierto lo que dice el señor Guevara, que tiene su mandato vencido como presidente del partido hace más de 2 años, y no han habido elecciones, pero eso se va a corregir ahora. Yo creo que estas elecciones van a enriquecer al partido, porque saldrán las nuevas caras, los nuevos dirigentes, los que siguen el pensamiento de Fernando Belaúnde, y algunos que se os infiltraron por ahí serán marcados, porque ese tipo de pensamientos nunca abrigó Acción Popular. Infiltrados tipo, me refiero al término que usted acaba de utilizar, tipo Johnny Lescano, digamos, que se sabe que está más a la izquierda, o de repente, el señor que ha pedido la vacancia de Vizcarra. Yo, en cuanto a ese tema de la vacancia de Vizcarra, ese señor no representa Acción Popular de ninguna manera. Y en cuanto a las tendencias del partido, para eso son las elecciones. Esa es la maravilla de un partido democrático, de un militante y un voto. El señor Barrenechea fue candidato a la presidencia de la República con una gran performance en una elección interna que le ganó el señor Mesías Guevara. El señor Jorge Muñoz fue un precandidato a la alcaldía de Lima que le ganó una elección interna al señor Luis Enrique Gálvez.
las trayectorias en Acción Popular siempre se han dado en elecciones democráticas. Lo que tenemos que aprender otros es que hay que aprender a ganar, pero también saber perder. Yo creo que el Perú lo que necesita ahora es su mejor gente. Y la responsabilidad de partidos como la Acción Popular es, en esta elección, a pesar que los tiempos están de nuevo muy pequeños, no equivocarnos y elegir a la mejor gente que llegue al Congreso de la República, por lo que estamos viendo, que es muy difícil gobernar con un parlamento que no te entienda, que no te siga de cerca, que no comulgue con los ideales, y algunos francotiradores que siempre creen que siguen elecciones eternas y lo que quieren es aprobar medidas populistas que lo único que hacen es daño al país y engañar al pueblo. Raúl Díaz Canseco, quédese con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Minutos finales con Raúl Díaz Canseco, que vamos a iniciar con el tuit que acaba de publicar la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Desde el MEF agradezco la confianza del presidente Martín Vizcarra, del premier Walter Martos. Ratifico mi compromiso y el equipo que lidero de seguir trabajando con vocación por el país. Señor Raúl Díaz Canseco, ya que usted está en la lid, ya digamos preelectoral, si en los 2-3 minutos que nos quedan, yo le diría resumir sus propuestas económicas en una circunstancia tan compleja, tan difícil como la que enfrenta el Perú, ¿cuáles serían? Para comenzar, pienso de que hay que, en todo el tema económico, hacer que este Reactiva 2 vaya más a las pymes. En el primero, que fue de gran ayuda para la empresa, pero las pymes, solamente el 30% pudieron acceder a esa situación. La segunda, creo de que debemos aprovechar a reiniciar una obra de desarrollo de infraestructura sin precedentes en el país, porque la ventaja de la pandemia es que vamos a tener los tiempos suficientes para poder reinvertir muchas cosas en el país. Por ejemplo, la infraestructura del sector turismo. Y para hablar cosas muy concretas, el tema del Cusco. Además de que hay que ver qué va a pasar con el aeropuerto de Chincheros, hay que sacar la nueva alternativa a Machu Picchu, que es Choquequirao. Hay que hacer el tren de cercanía entre el aeropuerto de Chincheros y la ciudad del Cusco. Son obras importantes que se podrían iniciar, no terminar, pero iniciar para ir preparando este relanzamiento del turismo en el país. No nos olvidemos que el turismo en el mundo está parado, pero a la hora que pase la pandemia, todos los países van a tratar de recuperar ese caudal turístico que se ha perdido. Lo tercero, hay que destrabar todas las normas y la normidad que tiene el Estado, porque el sector privado es el que tiene que entrar a invertir. Yo he escuchado más de una oportunidad al ingeniero Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y todavía se quejan de la cantidad de trámites y de limitaciones que tiene para poder entrar a trabajar y destrabar todo el desarrollo de los nuevos proyectos industriales. El tema de la salud, yo creo de que el paso inicial que ya aprobó el Congreso y que le dio inclusive la posibilidad al presidente de la República de unificar el sistema de salud y independizarlo de los movimientos políticos para que la política de salud del país sea una sola y no esté cambiando de acuerdo al movimiento del ministro que tengan en su momento. Y para tener una idea de claridad de lo que digo, la solvencia del Banco Central de Reserva es la autonomía que ésta tiene. Bueno, la autonomía del Sistema Nacional de Salud debe ser tal que esté al margen de los vaivenes políticos del país. Finalmente, hay que desarrollar mecanismos de financiación a las pequeñas y las microempresas y aprovechar la coyuntura actual para formalizar a esos millones de peruanos que hoy en día están accediendo al Estado con ayudas y bonos, para ver cómo lo formalizamos. Muy bien, un cúmulo de retos, efectivamente. Gracias, Raúl Díaz Canseco, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.